Hola amigos, ¿cómo están? Estoy subiendo un nuevo vídeo homenaje a Kotsur. Las fotos irán a los respectivos dueños. Comencemos. Nombre de canción: Avanti Morocha. Si bien fue creada en 1975 para hablar de Kotsur, Cooperativa Obrera de Transportes del Sur, es ineludible referirse a su antecesora, la empresa municipal Andet, Administración Municipal de Transporte, creada el 29 de diciembre de 1947 conforme a la Ley N 10.980 llamada Ley de Empresas Transporte Colectivo. En 1967, debido a la situación deficitaria de Andet, la Intendencia Municipal de Montevideo dispone la intervención de esta con el fin de reorganizarla y superar las dificultades en las que se encontraba. En esta época se estudia la posibilidad de deshacerse de la empresa, y surge, como alternativa a la pérdida de fuentes de trabajo de los empleados, la cooperativización. Los obreros cooperativizados de Andet, en 1973, elevan una carta planteando las posibles soluciones a la Junta de Vecinos de Montevideo. En esta carta se planteaba la administración y explotación a las cooperativas obreras de las estaciones de ómnibus de Andet, la autonomía total de las cooperativas, en un plan experimental de un año quedando el ente como dueño del patrimonio, vehículos, bienes, etc., y luego, demostrada la eficacia, se procedería a la venta de los bienes a las cooperativas. Estas intenciones se concretarán en 1974 en la resolución N 37.588 de la Intendencia Municipal de Montevideo, estableciéndose en ella las bases de la cooperativización. El 11 de marzo de 1975 finalmente se concreta la cooperativización mediante la resolución N 47.441 del Intendente Municipal de Montevideo. En ella se le otorgó a Kotsur una concesión por 10 años para la explotación de algunas líneas de servicio público de transporte colectivo de pasajeros. Estas líneas eran: Línea 1, Plaza Independencia, Casino Parque Rodó, Línea Nocturna Línea 5, Ciudadela, Manga Línea 17, Punta Carretas, Casabó Línea 76, Punta Carretas, Cerro Línea 82, Punta Carretas, Peñarol Línea 95, Buceo, Pajas Blancas. Luego más tarde se le agregaría la Línea 68 modificada. Malvín, La Paz. También se le entregó 5 ómnibus y el uso gratuito de un predio con oficinas con destino de estación de servicio de sus autobuses y las oficinas de la cooperativa. Esta estación estaba ubicada en la calle La Robla en el barrio del Prado. El 14 de marzo de 1975 se oficializó esta situación por medio del decreto del gobierno departamental N 16.788. En este proceso fueron 392 trabajadores municipales los que pasaron a Kotsur. Fuente consultada para estos datos: http://www.unircop.org/. Los ómnibus que heredó Kotsur de la Andet eran de origen inglés con chasis Leyland Masterler 2 carrozados por Metropolitan Camellwayman, traídos en 1963, el 15 de marzo a las 00 hs. Kotsur haría el primer servicio, realizando la línea 17 con destino a Punta Carretas. Se trataba del coche 1011 de Andet, que luego en Kotsur sería el coche número 1, un minuto más tarde saldría otro coche, el número 1036 de Andet, que luego sería el 6 en Kotsur con destino al frigorífico nacional de la misma línea, la 17. Estos coches en los primeros tiempos mantuvieron el número y la chapa de la IN que tenían en Andet, y la librea azul, sustituyendo la franja roja, que era parte de la librea de Andet, por una amarilla, y se les agregó el símbolo de la cooperativa, los 2 pinitos. En total serían 103 los ómnibus Leyland numerados del 1 al 103. En 1979, con la intención de renovar la flota, que contaba con los coches Leyland que ya tenían 16 años, la empresa encargó a la fábrica de carrocerías La Victoria, ubicada en Montevideo, rearmar 2 de sus unidades. Estos eran los coches 18 y 95, el modelo fue llamado Ñandú Metropolitano. La intención era hacerlo poco a poco de acuerdo a las posibilidades, pero al final se hicieron solamente estos 2 coches. A medida que pasaban los años, en la década de los 80, la situación iba desmejorando, no se tenían muchas posibilidades económicas y la flota cada vez estaba en peores condiciones. Debido a esto se reconstruyeron algunas unidades en los talleres de la propia empresa ubicada en la zona de Paso de la Arena, pero no fueron ni cerca a todas las unidades. Los coches 39, 68 y 90 quedaron bastante diferentes, siendo reformados el frente y la parte de atrás emulando a los Ñandú Metropolitano. Al modelo de estos coches se les llamó aniversario.
Hubo otros que también fueron rearmados casi totalmente, pero no quedaron estéticamente tan diferentes. El rasgo más visible eran las ventanillas, que eran nuevas, ahora se abrían de costado cuando originalmente lo hacían verticalmente, y la luneta trasera, que era con 2 ventanas, ahora era una sola. En 1988 se exhibió en la Expo Rural del Prado un ómnibus que vino de Argentina como prototipo. Este era un coche con chasis Fiat 130 o con carrocería Bus que fue armado en nuestro país en los talleres de Cuxa. Estaba pintado con los colores de la empresa Cuxa. Este ómnibus se lo quedó Kotsur y fue numerado con el 2. En 1989 Kotsur importó 10 kits de Argentina con carrocería Bus sobre chasis Mercedes-Benz motor trasero o 1314-51. En esta época se tenían que armar en nuestro país las carrocerías urbanas traídas del exterior para favorecer la industria nacional. Para estos buses argentinos este trabajo se hizo en la ciudad de Nueva Helvecia, en el departamento de Colonia, en los talleres de la firma Facansa, fábrica de carrocerías Andrés Nemer Sociedad Anónima. Estos coches eran los números 5, 7, 8, 9, 16, 20, 30, 33, 46 y 58. En esta época se crean líneas llamadas diferenciales. Ya existía una, la D1 realizada por Cuxa. Estas líneas eran más rápidas debido a que no se detenían en todas las paradas urbanas, sino que las paradas de estas líneas estaban más espaciadas de lo normal. Las de Kotsur eran la D2 que la compartía con la empresa Cuxa. Esta línea iba de la Ciudad Vieja a la terminal de la Curva de Tavares, y la otra fue la D4 que era la 68 roja. Esta iba desde el Hospital de Clínicas al Puente La Paz en el límite departamental con Canelones. La deficiente situación estaba lejos de mejorar, con muchas de sus veteranas unidades fuera de servicio. La IM autoriza a Kotsur y a las otras cooperativas a contratar ómnibus para cumplir los servicios. A Kotsur también le cedió el servicio de traslado de los empleados del casino del Parque Hotel al Casino Carrasco. Debido a esto tuvo que contratar un coche numerado como 104, ya que eran 103 los autorizados. Primero utilizó un Alfa Romeo con carrocería italiana Tubocar que estaba empadronado en Paysandú. Luego trajo de la empresa Honda, Organización Nacional de Autobuses, un GMC del modelo PD 4101 conocido aquí como Centella. Con esta situación empezaron a aparecer todo tipo de vehículos por las calles de Montevideo realizando el servicio de Kotsur. Hubo algunos Leyland ingleses olímpicos, Mercedes-Benz 140 argentinos carrozados por el detalle, chanchas Mercedes-Benz 321 HL, etc. Pero había algunos coches que eran particulares o incluso únicos. Algunos ejemplos de estos: el coche 5, renumerado luego con el 54 y finalmente con el 75, se trataba de un ómnibus de origen inglés marca Bedford, que tenía la puerta delantera corrediza, algo inusual. Este coche lo trajo la empresa Codesa de San Carlos, luego anduvo en un par de empresas más de aquella zona y luego recaló en Kotsur, finalmente pasó a la empresa Comesa también contratado. Otro ómnibus particular era un coche con carrocería Ciferal sobre chasis Magirus Deutz traído por la empresa Cora, Cooperativa de Obreros Ruta Azul, quien realizaba la línea desde Montevideo a Artigas por las rutas 5 y 30, y a distintos puntos de Argentina, Córdoba, Santa Fe, etc. Este coche fue el único Ciferal sobre ese chasis que vino al Uruguay. En Kotsur fue el coche 36 y luego 56, pasando después a la empresa de las Piedras Cova, compañía Ómnibus Bares. También raro, pero esta vez nacional, fue uno carrozado por Fernández, ubicado en la zona de Punta de Rieles en Montevideo, sobre chasis Mercedes-Benz 1113. Este coche era de un modelo urbano llamado Malevo II, fue numerado con el 60, luego anduvo en otra de las empresas urbanas de Montevideo, UCO, Unión Cooperativa Obrera del Transporte, donde fue numerado con el 69 y finalmente terminó en la ciudad de Rivera para la empresa urbana ENDA, Empresa Nacional de Autobuses, donde se le reformó el frente y la parte trasera, quedando estéticamente muy parecido a un Calio Amelia. Como vimos antes, Kotsur supo tener GMC, aparte del Centella coche 104 fueron dos, uno de estos había sido de la empresa suburbana Talapando Montevideo con el número 8, este GMC era del modelo PD 4101, con ventanas más grandes, como los primeros Centella de la Honda, la empresa más emblemática con respecto a los GMC carreteros en Uruguay, pero este coche nunca fue de Honda, lo trajo Talapando usado seguramente de Brasil. En Kotsur fue el coche 85, luego pasó a la empresa Emanuel del Pueblo a Bayuba en Montevideo. El otro GMC era urbano, de los que trajo la Andete en 1948, este coche fue numerado con el 49.
Había estado trabajando contratado para la empresa Coomoca, Cooperativa Montevideo Canelones, que realizaba servicios suburbanos desde Montevideo hacia distintos puntos del departamento de Canelones en la década del 80. No duró mucho en Cotsur, solo unos meses, pasando a otra de las cooperativas formadas a partir de Andet. Cotrol, cooperativa de trolebuses. Curiosamente hubo un ómnibus, que trajo de la empresa Casanova de la ciudad de Sauce en el departamento de Canelones, que era algo parecido a un GMC, de hecho era una copia del modelo PD 4104, llamado aquí Galpón, pero no lo era. Este coche era un Leyland Master carrozado por Independencia para la empresa COT, Compañía Oriental de Turismo. Este coche luego pasaría a la empresa Tico, Transporte Internacional Cooperativa Obrera, que desde 1972 realizaba la línea de Montevideo a Bella Unión por el litoral del país y no por las rutas 1 y 3, que es lo más directo. Cuando cierra Tico, este ómnibus pasa a la empresa suburbana Copsa y luego lo adquiere Casanova, luego pasa a trabajar para Cotsur con el número 92, después en Raincop y finalmente en Comesa. Hubo un coche que es casi seguro que nunca llegó a circular pero lo adquirió Cotsur, se trataba de un Leyland Master carrozado por Leyman llamado aquí Egipcio, que vino para la empresa Copay de Paysandú en la década del 50. Este coche, que en los últimos tiempos estaba parado, lo compró Cotsur, pero era muy difícil de arreglarlo ya que no se consiguió el repuesto que necesitaba y se decidió hacer un intercambio con un Leyland Master ex Antec que pertenecía a la policía. En 1990 la IM había decidido extender la línea a diferencia de 4 hasta la Plaza La Paz, pero esta línea era considerada interdepartamental por el MTOP, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, encargada de otorgar los permisos, por lo que no duró mucho. A fines de este año, debido a la mala situación por la que pasaba Cotsur, hubo un intento de fusión con otra de las empresas urbanas de Montevideo, Comesa, Corporación Omnibus Micro Este Sociedad Anónima. Este intento no llegó nunca a concretarse y Cotsur continuó su camino, que sería muy corto. Al año siguiente, la IM le cede a Cotsur un ómnibus de origen alemán traído en 1962 para el servicio de casinos. Este era propiedad de la intendencia. Junto con este coche le fue cedido 3 ómnibus marca Leyland también heredados de la Antec que funcionaban en la IM, fueron numerados con el 32 el Mercedes alemán y con el 10, 50 y 70 los 3 Leyland. Entrando en 1992 la situación ya no daba para más, solamente el 60% de la flota trabajaba, manteniendo un costo de funcionamiento del 100%, ya se anunciaba el cierre de la cooperativa a pesar de todos los intentos, los problemas económicos y financieros y el no poder hacer frente a sus obligaciones de pago con el BPS, Banco de Previsión Social, hacían inminente el fin. La situación para todo el transporte capitalino no era la mejor, era necesario una renovación de flota que en su mayoría contaba con unidades de la década del 60. En los últimos meses de este año comenzaría un nuevo plan llamado Sistema Nacional de Renovación de Flotas, en el cual el comprador sería el BROU, Banco de la República Oriental del Uruguay, actuando subsidiariamente con el MTOP, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, junto a las empresas de transporte. Pero Cotsur no llegaría. El 30 de octubre de 1992 circularía por última vez esta cooperativa que desde hacía 17 años recorría los distintos barrios de la capital, justo cuando se presentaban los primeros 32 ómnibus 0 kilómetros llegados para esta renovación. Estos primeros coches estaban destinados a 3 cooperativas, Coec, Raincop y UCOT. Una vez revocados los permisos de Cotsur, estos fueron otorgados por parte de la IM a las cooperativas y a la empresa Comesa. Para Raincop fueron otorgados 29 permisos para la explotación de las líneas 17 y 76, a Coec fueron 45 los permisos para las líneas 1, 68, 95 y la diferencial de 4, y para Comesa 29 permisos para las líneas 5 y 82. La diferencial de 2, que la realizaba junto a Cuxa, pasó a la cooperativa UCOT. También los empleados de Cotsur fueron absorbidos por las distintas cooperativas y las empresas, y durante poco tiempo, mientras llegaban los nuevos ómnibus para la renovación, los ómnibus que tenía Cotsur contratados pasaron a estas empresas y cooperativas para reforzar los nuevos servicios que ahora prestaban. Con el cierre de Cotsur todos los Leyland Master dejaron de circular y muchos de ellos terminaron abandonados, salvo algún caso donde los compró alguna empresa de turismo o algún particular.
Los 10 ómnibus argentinos que trajo en 1989 los compró Cutxa en un remate y trabajaron hasta el 2008 en esta empresa cuando vinieron los ómnibus Marco Polo Torino e Ideales 770 destinados a la renovación de flota excepto uno de ellos que circuló hasta el 2000 pasando a un particular de la ciudad de La Paz y luego en 2007 a la empresa Cova donde aún circula pero ahora siendo propiedad de la empresa vecina. Compañía Ómnibus del Este. El Fiat, coche número 2, pasó a una empresa de Santa Lucía llamada Mirben para luego en 2007 ir a la empresa Ceballos de Canelones, en 2008 fue a la ciudad de Cerrillos para la empresa Sosa Núñez y actualmente anda en la ciudad de Tala en el departamento de Canelones para la empresa Ferrando y Gutiérrez.